Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de CF. Hoy vamos a ver las diferentes plataformas para poder ver el precio de nuestra carta. Vamos a empezar con las cartas de deporte y después habrá una sección de TCG. Primero vamos a ver un poco cómo buscar estos precios en cartas gradeadas y después en cartas RAW, o sea, sin gradear, cartas en su estado según lo sacamos del sobre. Vamos a ver las diferencias de precio, cómo buscarlo, vamos a utilizar herramientas como Card Ladder, vamos a utilizar eBay, vamos a utilizar Card Market y vamos a utilizar la aplicación DEX. Son las que yo suelo utilizar para buscar los precios. Es una pregunta que ha sido bastante recurrente en nuestro Instagram, que nos pregunta qué precio puede tener su carta, así que vamos a echar un vistazo. Pues en primer lugar vamos a ver sitios para buscar de manera gratuita, y el rey en este caso es eBay. Aquí podemos poner nuestra carta, en este caso vamos a buscar este Lamine Yamal 108 bis en PSA 10, a ver si hay alguno a la venta, qué precio tiene. Y por ahí vemos $20.000 o mejor oferta, o este otro de 34.000 o mejor oferta, pero esto no nos indica el precio. Esto lo que nos indica es a qué precio estos vendedores intentan vender la carta. Y como vemos no hay muchas más. Pero aquí tenemos una opción para ver los artículos vendidos. Y esto es lo que realmente nos interesa. Aquí tenemos este en 18.000 euros o mejor oferta. Al ser o mejor oferta, no sabemos realmente si se vendió ese precio o a qué precio. Sin embargo, este del 9 de enero a 8.742 hubo 200 pujas y se vendió. La mina ha subido últimamente bastante el precio, así que no creo que ya esté en esos 8.700, habrá subido bastante. Y ahora lo vamos a ver, vamos a comparar precios con otras aplicaciones. Aquí tenemos 130 Point, una aplicación que yo no uso mucho. Está bien para ver el precio de cartas gradeadas, pero cartas no gradeadas cuesta más. Además, como veis por aquí, estas subastas que nos han aparecido son del año 2025, así que no nos da mucha info de cuál es el precio actual. Y aquí esto es Lamine Rookie, tenemos aquí varios precios, abril, el 30 de marzo, todo de este año, así que aquí sí que tenemos algo más de información. Pero al ser los precios variantes nos va a ser más complicado encontrar cuál es realmente el precio de nuestra carta, aunque aquí podamos hacer al menos un chequeo y revisar cuál podría ser el precio. Bueno, y ahora vamos a pasar a las opciones de pago. Yo esta es la aplicación que utilizo normalmente para mirar precios, se llama Card Ladder, tiene un coste de casi $20 al mes, no es nada barato, pero nos facilita mucho la búsqueda de los precios y saber cuál es el estimado en cada momento de nuestra carta. Por ejemplo, vamos a ver aquí también este Lamine Yamal 108 bis en PSA 10, qué precio tendría. Y como veis por aquí hay una venta del 16 de diciembre, mejor oferta, se vendió en 8.200, pero sin embargo aquí nos aparece que el valor que ellos estiman son casi 18.000. Podemos ver el population, cuántas cartas hay de cada, dependiendo del gradeador. Como vemos hay 256 en 10 y muchísimo más en 9, o sea que es una carta que es muy difícil sacarla en 10, por eso el precio. Bueno, y ahora vamos a ver en este mismo grado, en PSA 10, cuáles son las últimas ventas. Para eso tenemos aquí mismo grado y podemos ver que las últimas 30 de marzo 18.000, 16.500, cómo va subiendo de precio las ventas en cada mes, como esta carta ha ido subiendo de precio, y las últimas ventas pues ya veis 18, 16.500, 11.900. Luego ya vamos a hacer una búsqueda en PSA 9 para que veáis la gran diferencia de precio, al menos en esta carta. Como veis, del 8 de febrero estaba en $1.300, 943 esta de enero.
y Karl Lader nos los estima, como veis ahí, en 2426. Seguramente si vemos con el mismo grado, vemos que estas últimas ventas, las más actuales, está llegando a este precio, esta carta. Por lo tanto, esto nos va a ayudar mucho a saber cuál es posiblemente el precio de la carta que buscamos. Aquí en Karl Lader sobre todo funciona fenomenal para cartas gradeadas, pero para cartas no gradeadas cuesta bastante más hacer las búsquedas. Ahora vamos a verlo de todas maneras para que veáis cómo se realiza. Por ejemplo, este Fernando Torres autógrafo, que es una carta que me interesaba, y como vemos aquí sí que está ordenado por últimas ventas, y vemos que esa de Dynasty se vendió en 1000, y por aquí tenemos últimas ventas. Por ejemplo, esta de Top Finest estuvo en $86, es lo que estima Karl Lader. Una vendida en 102, otra en 87. ¿Por qué estimará este precio? Supongo que tiene que haber más ventas a un precio. Aquí ya os digo que le cuesta más porque no hay un índice. Ahora os vamos a mostrar lo que son los índices. También quiero ver este Carlitos Alcaraz, a ver cuánto vale uno numerado a 5, si ha subido o bajado el precio, ya que no fue muy bien en el último Open de Miami. También podemos ver el número de cartas gradeadas, como os hemos dicho antes. En este caso solo hay una de CGC. Y vamos a ver aquí esto que os comento de los índices. Podemos entrar en el mismo índice de Carlos Alcaraz y se nos va a mostrar varias cosas que ahora vais a ver. Como veis, ahí a la derecha estaba para pulsar en el índice. Aquí vemos cómo subió un montón en septiembre, octubre, y ahora ha pegado un bajoncillo después de ese Open de Miami. Pero aún así, si tenéis una carta con más de un año de Carlos Alcaraz, ahora mismo tiene un precio que habrá subido bastante. Y aquí, bueno, lo dicho, podéis ver cuál es el precio más o menos de vuestra carta. Esto ya es un extra que incluye esta aplicación para ayudarnos a saber cómo de bien está haciendo para el mercado este jugador y poder saber si nos conviene o no vender la carta en algún momento. Aunque como coleccionistas, muchas nunca las venderíamos. Y ahí, como veis, podemos ordenar las cartas de Alcaraz por diferentes variables, en este caso el valor. Ahí vemos, esa es la carta más cara de Alcaraz, se vendió en $309.000. No, se vendió en 237,91. No está nada mal, supongo que será una de sus primeras cartas y como veis tiene el autógrafo Oncar. Estas cartas... Vaya preciosidad, como veis. Y ahí tenemos un estimado, aunque como veis, dependiendo del número de rayitas que tengamos ahí, el valor va a ser más acertado o no. Bueno, y para terminar esta sección de deportes queríamos, ya que hemos estado hablando de esta carta de Lamine Yamal PSA 10, de este 108 bis, quiero que veáis un poco cómo está el mercado en sí, que lo podemos ver aquí, ya que Lamine Yamal en sí que tiene aquí el volumen de ventas y un índice propio. Como veis, desde abril de 2025 empezó a subir un montón esta carta y ha pasado a valer muchísimo más de lo que costaba anteriormente. Aquí veis el índice y cómo ha ido modificándose el precio. Tuvo un pico en agosto, septiembre hasta octubre y ahora parece que se estabilizó un poquillo el precio. ¿Y a vosotros qué os parece esto de tratar así las cartas? Dejadnos en los comentarios qué os parece. Bueno, ahora pasamos a la sección de TCG. Aquí vamos a ver ambos, los buscadores gratuitos como Card Market y los de pago, Dex y Karl Lader. Vamos a ver qué cartitas podemos ver por aquí. Pues vamos a hacer una búsqueda aquí en Karl Lader. Me interesa bastante el Bulbasaur de 151. Aquí tenemos cartas tanto gradeadas como sin gradear en la búsqueda.
Vamos a una sin gradear. Nos indica que el precio aproximado ahora mismo son unos $65, 72. Está un poco cambiante. CarLadder en cartas Rono es muy fiable. Para esto está CarMarket o TCG Player. Ambas muy buenas opciones. Pero para cartas gradeadas, aquí es donde podemos realmente ver el valor de nuestra carta. Vamos a buscarla en PSA 10. Y por aquí tenemos esta carta que se vendió en 375. Podemos ver el Population. Aquí tenemos que hay la mitad de 9 que de 10. Así que el precio del PSA 10 es mucho mayor en esta carta. ¿Y por qué? ¿Cómo nos estima el precio? Pues se basa en el índice de Bulbasur, en el precio del Bulbasur, cómo van fluctuando sus cartas en precio y después por las últimas ventas, por supuesto, de esta carta. Aquí vemos que sobre todo estas cartas de Pokémon tan populares pues tienen muchísimas ventas. Ahí vemos las ventas en PSA 10 con el mismo grado. Y bueno, me interesaba ver por aquí también en Tempristine de CGC, que como veis está un poquito más cara que la carta de PSA 10. Además ahí tenemos que la gente en Fixed Price, que no ha sido una mejor oferta, se ha vendido en $450 esta carta. CarLadder aquí lo estima en unos 469. Y aquí en el índice de Bulbasur podemos ver cómo va fluctuando su precio a lo largo del tiempo. Y como veis, Bulbasur ha subido bastante y sigue subiendo. Aunque el volumen de ventas, como hemos visto más abajo, ha caído un poquillo, lo cual está bien, a ver si se hacen las cartas más asequibles para los coleccionistas, poder tener la carta que queremos. Y bueno, que eso está pareciendo el vídeo, chicos. Si ya sabéis que si os gusta darle al like, suscribíos y activar la campanita, que nos ayuda muchísimo a poder continuar con el canal. Bueno, pues ahora que hemos visto el precio de las cartas gradeadas y un índice más o menos fiable, vamos a ver cómo buscar cartas en CarMarket. Simplemente es muy fácil esta página, introducimos la carta con su número y en los filtros metemos en qué estados queremos que esté. Aquí vamos a hacer este Bulbasur de 151 y el número es la 166. Aquí podemos poner que lo queremos en inglés, que esté en Near Mint. Y nada, buscamos y aquí nos aparece que lo más económico en RAW es esta gente de Reino Unido que la tiene en 58, 70. Y en la parte de arriba podemos ver cómo las últimas ventas, cómo ha ido fluctuando el precio. Pero aquí en CarMarket no se indica si ha sido una gradeada la que se ha vendido o qué tipo de carta. Además, los usuarios pueden poner fotos por si es una carta que nos interesa en algún caso para gradear, aunque con el riesgo que esto asume, podemos ver las fotos y comprarla de aquí. Y bueno, como veis, el Bulbasur, pues aunque haya uno a 58 euros, es en Reino Unido, eso hay que sumarle aduanas, por lo que el precio más cercano serían esos 77 euros, más luego los gastos de envío, por supuesto. Y ahora vamos a ver en un estado Mint, que aquí nos aparecen algunas cartas gradeadas y como veis lo más que hay son estos PSA 9, el más económico en 119,95. Vamos a ver qué precio es el que nos da CarLadder para este Bulbasur de 151 en PSA 9. Vamos a ver, pues el precio, aquí tenemos una venta a 91, nos estima que está en unos $82, por lo que tiene toda la pinta que el precio en CarMarket, pues como casi siempre, no es muy fiable. Eso sí, hay que contar con que la carta en Estados Unidos siempre va a ser algo más económica, pero estos índices, la verdad, como veis, son unos 70 euros, no los 119 que nos pedían en CarMarket. Así podemos saber más o menos, intentar buscarla en el mejor sitio, que en la mayoría de los casos sería en eBay posiblemente, o si damos en Katawiki con alguna subasta
que no esté muy subida, podremos encontrarlo a mucho mejor precio que ese que hemos visto. Otra carta que me interesa bastante, que no tengo aún, es este Moltres. Es este Moltres SM210. Es una Black Star Promo en PSA 10, como veis. Ronda unos 339, 330, 315. Carladel lo está estimando en unos 339 ahora mismo. De esta creo que la population es mucho mayor. Se dieron mucho más dieces. Vamos a buscar la carta y a ver qué precio es el que nos piden aquí en Car Market por una PSA 10, a ver si hay alguna. Vamos a ver. Aquí la tenemos en Mint y PSA 10. A ver si hay alguna. Bueno, primero las estamos viendo en Near Mint, perdonad chicos. Y ahora vamos a verlas ya en Mint. PSA 9, CGC, CGS. Alguien que intenta venderla como Mint, aunque sea una carta RAW. Bueno, esto pasa a veces. Todos creemos que nuestra carta es la mejor. Y como vemos está en 271,70 euros. Lo que parece un precio bastante razonable para esta carta. Si hacemos la conversión, vamos a ver en qué precio nos saldría, pero creo que esto sería algo más económico que lo que hemos visto en estos índices de 339,77. Además el índice parece que es muy fiable, por lo tanto, pues sí, son 292 euros y aquí lo están vendiendo en Car Market por algo menos. Sería una buena compra si queremos comprar esta carta, aunque como veis hay muchísimo más PSA 10 que PSA 9, así que es una carta. En aquel momento Pokémon aún imprimía bastante bien, no había el pedazo de boom de ahora y las cartas se podían enviar a gradear y normalmente nos iban a dar un 10 si la carta no se había jugado. Ahora, como sabéis, es otra historia muy diferente. Bueno, y aquí en Carladel estamos viendo un poco este índice. Es el de Articuno el que siguen para el precio de esta carta, Black Star Promo, con los 3 legendarios. Y como habéis podido ver, es un precio que no ha parado de subir desde que salió la carta. Además aquí podemos ver en Carladel el precio de sus cartas más caras o ordenarlas por population o como nos parezca mejor. A mí no me patrocina Carladel ni nadie, pero es una aplicación bastante útil si lo que buscamos son cartas gradeadas, ya que nos va a indicar más o menos por qué precio fluctúa la carta y coge datos de muchas ventas, de muchas páginas, eBay, Fanatics, etcétera, para saber qué precio más o menos es el que vale nuestra carta gradeada. Y bueno, antes de terminar quería también hablaros de esta aplicación. Se llama Dex, como veis también tiene un coste, como habéis podido ver, son 3 euros al mes o 40 al año. Esta carta nos ordena a los Pokémon por número de la Pokédex y nos da todas las cartas que han salido de ese Pokémon, lo que nos ayuda un montón a conseguir la carta que buscamos. Además, tiene accesos directos a Car Market de ATCG Player para poder ver el precio de las cartas en RAW, lo cual está de lujo. Y bueno, nuestro próximo vídeo en el North Car Show en Bilbao. Esperemos que os haya gustado el vídeo y que haya sido interesante para vosotros. Gracias por todo y hasta la próxima. Hey coleccionista, bella, SF te espera con emoción. SF es el canal para ti, donde el coleccionismo cobra vida. Acompáñanos en cada car show, descubre tesoros sin medida. ¿Cuál será el mejor? Danos tu opinión. Únete a SF, vive la pasión. Colecciona sueños.